Gracias, Jesús. Arratsalde on, eskerrik asko etortzeagatik, ongi etorri. Iruña nire leku bezala sentitzen dut. Bueno, pues bienvenidas y gracias por asistir a esta reflexión que compartimos. Y quiero empezar agradeciendo a Jesús y agradeciendo a las instituciones públicas navarras pues, por haber tenido esta iniciativa, por haber organizado este ciclo de reflexiones sobre la espiritualidad, sobre los colores de la espiritualidad, que es como decir sobre los colores sutiles, variados, profundos de la vida, ¿no? Enhorabuena. Yo creo que ya es tiempo, ya era tiempo, pero ya es tiempo de que la espiritualidad se emancipe de las instituciones religiosas, de los marcos religiosos. ¿No? Eso haría mucho bien también a las instituciones religiosas que quieran perdonar de manera más sana. Haría bien, sobre todo, a toda la sociedad que necesita aliento vital, ¿no? Porque de eso se trata. Yo creo que ya ha llegado también el momento de que las instituciones públicas, por eso mismo, cuiden de la espiritualidad en el sentido más hondo y amplio del término. Y no hay forma de cuidar la espiritualidad en su sentido amplio y profundo si no es en un marco laico, ¿no? Plural, libre, profundo, sin prejuicios, sin limitaciones, sin privilegios, sin límites, sin coerción ninguna. Yo creo que es un servicio a la convivencia, a la vida, a la sociedad, al futuro que necesitamos construir. La espiritualidad es, en definitiva, cuestión de aliento vital. Aliento vital profundo y transformador. Y es hoy no solo tan esencial como siempre, sino yo creo que más urgente que nunca. Bueno, nunca. No hemos conocido siempre, por lo menos hoy, por lo tanto no podemos decir así ligeramente nunca. Pero bueno, por lo que conocemos, nunca en la historia conocida ha sido tan urgente, me parece, como hoy, la necesidad de redescubrir y revivir el aliento vital, ¿no? Vivimos en un tiempo de cambio epocal profundo. Es como si en todos los ámbitos de la vida, personal y social, política y económica, cultural y ética, nos viéramos obligados a aprender de nuevo a vivir a fondo. Como si estuviésemos, yo creo que lo estamos, obligados a reinventar profundamente toda la política, local y global, a reinventar la economía, para que sea el gobierno entendido como mantenimiento y sustento profundo de la vida. Reinventar y volver a cuidar la comunidad viviente, planetaria. Casi todas las viejas categorías que han sostenido nuestra cosmovisión, lo que llamamos valores, la ética, la bondad,
todo eso se está tambaleando. Entonces, es preciso que la justicia, la convivencia, los grandes motivos vitales, personales, colectivos, individuales, institucionales, se reinventen. Ya no pueden fundarse en los viejos marcos religiosos, con sus creencias, sus retos, sus instituciones complicadas, con su carácter profundamente autoritario y vertical. Eso se fue. Pero del aliento vital, por eso mismo, en ausencia de todo ese marco que nos ha sostenido, en alguna medida, es hoy más urgente que nunca, si se puede hablar así. Debemos reaprender a vivir. Y nadie está exento de este aprendizaje o reaprendizaje. Y nadie está ciertamente de sobra a la hora de aportar su granito o su rayito de luz a esta sabiduría esencial de la vida. Bien, dicho esto, a modo de introducción, voy a referirme en un primer punto a un artículo que el 24 de diciembre escribió Jordi Soler en El País y que se titulaba La industria del espíritu. Seguro que algunos lo leísteis y os llamó la atención. A mí me llamó la atención. Y, bueno, simplemente parto de algunos párrafos de ese artículo. La industria del espíritu. Podría decir también de la espiritualidad. Estamos aquí contribuyendo a la industria de la espiritualidad, sin más, esta tarde. Ciertamente cabe el peligro, pero razón de más para tomar conciencia de ello y ir un poco más allá. Bien, pues Jordi Soler decía, entre otras cosas, la industria del espíritu, una de las operaciones mercantiles más exitosas de nuestro tiempo, ha crecido exponencialmente en los últimos años. No hay más que ver la cantidad de instructores y pupilos de mindfulness o de yoga que hay a nuestro alrededor. Bueno, y algunos de los que estamos aquí, a lo mejor, seguramente, nos podríamos contar también entre ellos. Mindfulness y yoga, en su versión pop para Occidente, no precisamente las antiguas disciplinas que practican los maestros orientales, sino un producto práctico y de rápido aprendizaje que conserva su estética, su merchandising y sus toxinas culturales. Bueno, dice también en otro párrafo, lo de hoy es cultivar la espiritualidad, mirar hacia dentro de uno mismo, con un aire oriental como vehículo para conquistar la felicidad. La burguesía occidental, sigue más adelante, está siendo el objetivo de una gran operación mercantil que tiene más que ver con la economía que con el espíritu, la salud y la felicidad de la especie humana. Peligro, claro. Y aporta más adelante unos datos que os señalo. Más de 20 millones de personas en Estados Unidos, más o menos la mitad de los habitantes que tiene el Estado español, practican la meditación. Y 20 millones de personas. Y el gasto anual en cursos de mindfulness y los productos derivados de la enseñanza y de la práctica posterior es de 4.000 millones de dólares. La cifra del yoga es todavía más importante. Los nuevos yogis invierten 10.000 millones de dólares al año en clases de yoga y accesorios como la alfombrilla, los leggings, el botellín yogi de acero inoxidable para el agua. De las industrias que crecen más y más rápidamente en Estados Unidos, el yoga ocupa el cuarto lugar.
Bueno, yo todo esto me lo estoy refiriendo a mí mismo, ¿eh? Y dice más adelante, la industria del espíritu es un producto de las sociedades industrializadas donde las personas tienen ya muy resueltas las necesidades básicas, desde el techo y la comida hasta el Netflix y el Spotify. Que yo no sé ni qué es, he oído hablar, pero yo no veo la televisión. Netflix sí, porque en casa oigo que hablan de ello y lo veo. Y dice, para terminar, parece que el requisito para salvarse en el siglo XXI es inscribirse en un cursillo, pagarle a alguien que nos diga qué hacer con nosotros mismos y los pasos que hay que seguir para vivir cada instante con plena conciencia. Sería saludable no perder de vista que el objetivo principal de esas sesiones pagadas no es tanto salvarle a usted, como mantener a flote la economía del espíritu, que sin sus millones de abonados regresaría al nivel que tenía en el siglo XX, aquella época tan lejos, ¿no? El siglo XX, aquella época dorada del hedonismo suicida, en la que el mindfulness era patrimonio de los monjes, el yoga lo practicaban 4 gatos y el espíritu se cultivaba leyendo libros en una gratificante soledad. Bueno, simplemente a modo de contraste y para provocarnos estos párrafos de Jordi Soler, la industria del espíritu. Yo, de aquí, me parece que habría que hacer muchas puntualizaciones, evidentemente, ¿no? Pero de todo ello, yo me quedo con 3 afirmaciones y 3 preguntas. 3 afirmaciones a modo de conclusión o de síntesis que creo que son válidas. La primera, la sociedad desarrollada, nuestra sociedad, aquí en Navarra, con un alto nivel de formación y de consumo, no se siente feliz. Sin duda. Segunda afirmación o conclusión, esta sociedad nuestra parece buscar la felicidad por el camino, en fin, lo digo con cierto miedo e inseguridad, pero me lo digo a mí mismo. La buscamos muy a menudo y muy fácilmente por el camino más corto y más fácil, el más superficial. Y uno no puede dejar de recordar aquellas palabras de Jesús en el Evangelio, ¿no? Muy ancha es la puerta y muy amplio el camino que lleva a la perdición. Dice, bueno, pues a la infelicidad, digamos. Pero el camino, no el que lleva al cielo, no lo entendamos así, no nos interesa. El camino que lleva a la auténtica vida profunda de caridad, en libertad, y al mismo tiempo en profunda solidaridad, comprometida y dichosa. Ese camino es estrecho, es exigente. Exigente no significa que volvemos a la coerción, a la obligación, a la moral. Nada de eso. Pero que hay que ahondar un poco y hay que despojarse mucho. Hay que ser libre y eso no es el camino fácil, aunque merece la pena. En tercer lugar, el camino fácil, yo creo que en esto tiene razón también Jordi Soler, se convierte en ocasión de una gran industria del espíritu o de la espiritualidad, que deja de ser, por lo mismo, espiritualidad y no merece su nombre. Esas 3 conclusiones. Y 3 preguntas. Bueno, pues entonces, ¿en qué consiste la espiritualidad? La espiritualidad consiste en ese cultivo intimista, en el fondo narcisista y evasivo de la satisfacción personal. No. Segunda pregunta, por eso mismo, ¿esa espiritualidad así entendida proporcionará a nuestra sociedad opulenta la felicidad que busca por muchos cursillos?
¿A los que asista? No, tampoco. Y tercera pregunta, ¿es esa espiritualidad superficial, la que necesita urgentemente la humanidad y el planeta? No, esta pregunta coincide con la segunda. La tercera sería y empalmo con lo que sigue. ¿Y entonces qué? Si no es ese camino fácil y anchuroso a primera vista, pero engañoso también, ¿cuál? ¿De qué hablamos cuando hablamos de espiritualidad, ¿no? Bueno, pues paso al segundo punto y insisto un poco más en el cambio de época que vivimos, que conlleva también una crisis del aliento vital o de la vida o de la espiritualidad. Crisis significa tiempo de decisión. Vivimos una crisis civilizacional, yo creo que única en la historia de la especie humana Homo sapiens. Se podrían llenar muchas páginas con datos alarmantes. Me limito a daros 3 o 4 cifras del mundo, de la economía y de las enormes desigualdades y dramas que está creando. Son un indicio. Un dato, 28 empresas del sector financiero controlan 50 trillones de dólares. 50 trillones. Es decir, 3/4 partes de la riqueza mundial contabilizada. Además de eso, parece que hay 20 trillones de economía oscura en paraísos fiscales. Y la gran mayoría de esas instituciones, de esas 28 empresas, está registrada en América del Norte y en Europa, donde prospera al mismo tiempo la industria de la espiritualidad. Segundo dato, muy repetido, recurrente, el 1% más rico gana más, el 1% más rico de la humanidad, del planeta, gana más del doble de lo que ganan el 50% más pobre de la humanidad. ¿No es un problema civilizacional? Sí. Y no es un problema espiritual, claro. Este es el problema espiritual en el fondo. El más espiritual de los problemas. Porque es ahí donde se juega el ensanche o la asfixia del aliento vital, en buena parte. Aunque sí es verdad también que en las condiciones económicas más míseras puede uno ser libre y feliz. Tercer dato, 62 personas más ricas poseen tanto como 3.600 millones de personas más pobres. 62 personas más ricas del planeta, creo. Bien, estamos llegando de esta manera al borde mismo del abismo de la humanidad y del planeta. Las estructuras político-financieras están ahogando la vida común en una loca carrera de competición de todos contra todos, en la que todos salimos perdiendo. Primero, los últimos, los más pobres. La vida grita. El grito de la vida en su doble, única, inseparable forma de lo que dice Leonardo Boff, el grito de los pobres y el grito de la tierra, el grito de la tierra, el grito de los pobres, de todos los vivientes, del planeta como organismo único. Es una crisis espiritual. Y solo puede haber una solución espiritual. Y tanto más cuanto que en el horizonte se apunta la posibilidad de
humanos mejorados, o la posibilidad de creación de una especie diferente. Yuval Noah Harari habla de Homo Deus, ya no Homo sapiens, sino Homo Deus, es decir, el hombre que habría, el ser humano, que habría o habrá solucionado todos los problemas que nos aquejan ahora y que será omnipotente, como si Dios fuese ser omnipotente en ese sentido. Bueno, pues el horizonte hiperhumanista, humanos mejorados, o transhumanista, otra especie distinta, plantea una enorme cuestión. ¿A quién beneficiará? ¿O no creará esa humanidad mejorada? ¿No creará diferencias que jamás han existido, diferencias más grandes de las que jamás han existido y podemos imaginar entre unos y otros? ¿Y qué pasará con ese supuesto ser Homo Deus, especie nueva, que los organismos, en forma de organismos alterados, o de cyborgs, o de robots más inteligentes que nosotros, puedan crear? Bueno, son retos enormes, retos espirituales. Nos plantan ante una decisión profundamente espiritual, ¿no? ¿Cómo vamos a liberar en nosotros el espíritu, el alma, la vida profunda? ¿Cómo vamos a seguir respirando, ¿no? Y de eso se trata en espiritualidad, ¿no? El propio término espiritualidad tiene que ver con espíritu, pero espíritu tiene esa raíz, la SP, que dicen que en las lenguas indoeuropeas denota amplitud. SP significa amplitud. Se encuentra esa raíz en términos como espacio, espaciosidad, ¿no? Respirar, inspirar, expirar. Espíritu, espiritualidad. Bueno, esa amplitud de la vida, ¿cómo la cuidaremos? ¿Cómo la salvaremos? En esta situación límite, muchos siguen confiando en las ciencias, y desde luego las ciencias son necesarias, indispensables. En las ciencias y en las tecnologías que nos proporcionarían la solución de los problemas que las propias ciencias y las tecnologías, y sobre todo la economía, y en fin, pues esta ambición, esta codicia, este deseo desenfrenado que nos impide vivir y nos asfixia por dentro, ha creado. Bueno, pues confiemos en que las ciencias encuentren solución. Necesitamos las ciencias, por supuesto, para mejorar nuestra vida, entre otras cosas para resolver también el hambre y los problemas ecológicos límite que estamos creando, pero las ciencias no bastarán. Yo creo que las ciencias no bastarán. Las religiones se fueron, las ciencias no bastarán. ¿Qué es lo que nos salvará? Los científicos trabajan en los proyectos que se financian. Dependen de quienes los financian, de quién les paga. No bastará la industria 4.0, por mucho que nos permita seguir compitiendo. Lo que necesitamos sobre todo es aprender a vivir sin competir, como el agua, diría el Tao Te Ching de Lao Tzu. El agua no rivaliza con nadie. Por eso corre siempre feliz. La ensuciemos o no la ensuciemos, ¿no? Necesitamos, en ese sentido, espiritualidad. No digo religión, sino espiritualidad o sabiduría vital profunda. Saber
vivir. Vivir espiritualmente significa liberar la humanidad, el aliento y la compasión en lo más profundo de nosotros, de cada uno de nosotros y de la especie Homo sapiens que somos. Liberar en nosotros, en la humanidad, en el planeta, el espíritu o el aliento vital. Si queréis, eso es Dios. Liberar a Dios, hacerlo nacer, engendrarlo, hacerlo crecer en todo. Necesitamos esa espiritualidad que nos enseñe a ser realmente lo que somos en lo más profundo. Libres de la ilusión de nuestro ego o yo superficial, que tanto nos hace sufrir. Paso al tercer punto. Espiritualidad como cualidad humana profunda. Conocéis la expresión, es de María Corbí, un jesuita anciano catalán. Propone definir la espiritualidad de esta manera. Cualidad humana profunda. ¿Qué es esa cualidad humana profunda? Dice, esa cualidad humana que podríamos también llamar sabiduría. Es una manera de comprender, sentir y actuar interesada verdaderamente por las realidades, ponderada y por ello con capacidad de distanciamiento de los propios deseos, temores, expectativas y prejuicios, capaz de acercarse a las cosas y personas siempre de forma nueva, porque es capaz de silenciar todo lo que nuestra condición de vivientes necesitados espera y proyecta sobre las realidades para conformarlas a la medida de nuestros intereses. Cualidad humana profunda. Saber mirar, saber interesarse profundamente por la realidad como es, por lo que es, no por lo que nosotros entendemos de ella o por nuestra manera de explicarla o por los intereses que tengamos en ella. No, experiencia absoluta de la realidad la llama también. La realidad es lo que es. Saber ver lo que es y no lo que yo entiendo y no lo que a mí me satisface. No experiencia relativa a mi yo, a mis esquemas, a mis ciencias, a mis intereses. No, experiencia absoluta. Eso es la base, la condición y el elemento constitutivo fundamental de la cualidad humana profunda. Corbí propone esta denominación como alternativa a religión, pero incluso más, también a espiritualidad, porque espiritualidad, dice, nos sigue sonando todavía espiritualidad, nos sigue sonando a intimismo, a interioridad, cuando no a rollos religiosos, nos sigue sonando a contraposición con lo material, lo corporal, cuerpo, espíritu, materia, espíritu. En ese sentido, prefiere María Corbí hablar de cualidad humana profunda antes incluso que espiritualidad. Pero, por supuesto, yo creo que podemos seguir hablando. Yo no quiero dejar de lado la palabra espiritualidad, entre otras cosas porque tiene esa raíz espíritu, que es alma, o esa raíz SP, que es espacio, espaciosidad, amplitud. Y lo dice la propia etimología de la palabra. Pero espiritualidad no es, por supuesto, lo contrario de materialidad. No tiene sentido. No existe materia y espíritu. Nadie sabe a día de hoy definir la materia. Lo último a lo que se llega es pues que la materia, eso que llamamos materia, es convertible con energía, o es energía que a veces adopta una forma más de onda y otras veces adopta una forma más de partícula. ¿Pero qué es? Pues
pues es energía. ¿Y qué es la energía? ¿O de dónde es? No sabemos. Ahí nos quedamos mudos. Experiencia absoluta de la realidad, lo que es. En lo más pequeño, en lo infinitamente pequeño, en lo más grande, en lo infinitamente grande, las galaxias en expansión sin fin. Pues la energía profunda que todo lo habita, que todo lo mueve, que crea constantemente formas nuevas en transformación continua, y no sabemos encerrar en nuestras definiciones, limitar. Espiritualidad es sintonizar con ese fondo que late la materia en lo infinitamente pequeño y en lo infinitamente grande, y que somos ese fondo que somos. Por eso la espiritualidad no es una dimensión de la vida junto a otras, una experiencia junto a otras experiencias, ¿no? Es la vida en su hondura sin límite, en su creatividad sin fin, en su bondad sin coerción. La bondad que no sale, deja salir, te saldrá la bondad. La bondad creativa expresándose en todas las formas, en todas las experiencias. La espiritualidad o la cualidad humana profunda es mirar a fondo, sentir a fondo, vivir a fondo. Mirar la realidad como misterio universal de comunión, sentirse en comunión con todos los seres y con el todo en cada ser. Y vivir de acuerdo a la comunión de todo, con todo. En un cuarto punto voy a señalar, referirme rápidamente a algunos elementos de la espiritualidad o de la vida humana de calidad profunda. Bueno, me da un poco vergüenza hablar de estas cosas, estando delante Enrique, él os hablará mucho mejor, pero señalo 4 rasgos. En primer lugar, la atención; en segundo lugar, el silencio; en tercer lugar, el desapego; y en cuarto lugar, la comunión con todo, el interser. La atención, dice Willy Jäger, la atención es el punto de partida y el corazón de todos los caminos espirituales. La atención. Y aquí, pues una historia que habréis oído seguramente más de uno. Alguien preguntó al maestro Ikkyu, un maestro japonés del siglo XV, le preguntó: maestro, ¿puedes escribirme algunas reglas fundamentales de la sabiduría suprema? Ikkyu tomó inmediatamente un pincel y papel y escribió: atención. El monje le preguntó: ¿eso es todo? ¿No quiere añadir algo más? Entonces Ikkyu escribió: atención, atención. Entonces, un poco molesto, el hombre preguntó de nuevo si aquello era todo. E Ikkyu tomó de nuevo el pincel y escribió: atención, atención, atención. Eso es todo. La atención permite conocer la realidad primordial, esa experiencia absoluta de nosotros mismos y de la realidad, de lo más íntimo a lo más inmenso, ¿no? Experiencia absoluta de la realidad, absolutamente interesada y absolutamente desapegada de nuestros intereses. No las cosas en cuanto son para nosotros clasificadas y entendidas según nuestros esquemas. No las cosas en cuanto formas relativas a nuestra percepción, sino las cosas en sí, o en su ser profundo, absoluto. En su ser profundo, que es todo.
Y como diría como dice pues un texto muy famoso de las Upanishads de la India, tú también eres eso. Normalmente no estamos atentos. Otra historia. Unos discípulos preguntaron a su rabí cómo, a pesar de sus muchas ocupaciones, podía estar siempre tan sereno. Y él respondió: cuando estoy sentado, estoy sentado. Cuando estoy de pie, estoy de pie. Y cuando camino, camino. Los discípulos le dijeron: eso mismo hacemos también nosotros. El rabí le respondió: ¿qué va? Cuando estáis sentados, ya estáis de pie. Cuando estáis de pie, ya estáis corriendo. Y cuando estáis corriendo, ya habéis llegado. Falta de atención, falta de presencia, falta de presente. De modo que atención, sabiduría, aprendizaje fundamental. En segundo lugar, el silencio. La atención profunda, en definitiva, es silencio profundo y es el camino para acceder a la revelación del silencio. Silencio sonoro, que todo lo habita, que todo lo mueve, que todo lo crea. Cito a Billy Jäger: a través del silencio, la consciencia se abre y conduce a la experiencia del fondo primordial de toda vida. El ruido nos asfixia. Y no hablo en primer lugar de ese agobiante fragor del tráfico que nos envuelve, que también, pero hay ruidos mucho peores: libros, tertulias, anuncios, mensajes, móviles, cursillos, conferencias, iPhones, iPads, qué sé yo. Todo eso acaba siendo más atronador que el tráfico. Y el peor de los ruidos, con mucho, es el más callado, el que todos llevamos dentro. Este torbellino incesante de nuestra mente, extenuante baraunda de nuestros pensamientos, que nos tiene en permanente estado de dispersión y desazón, de pesar por el pasado, de miedo del futuro, agotador empeño de ser lo que no somos y de tener lo que no tenemos, o tal vez lo que tenemos es peor. Hacer silencio es pues mucho más que acallar los ruidos externos, acallar los ruidos internos. Y en definitiva, hacer silencio es liberarnos del yo, liberar nuestro ser verdadero de ese otro yo superficial, liberarnos de deseos, miedos, aspiraciones, desengaños, rencillas, rencores, que nos encogen, nos angustan, nos angustian. Tercer elemento, justamente el desapego. Cada uno de los términos es una manera distinta de decir básicamente lo mismo. El desapego del yo. El gran peligro de cierta espiritualidad malentendida en el sentido que señalaba Jordi Soler, pues es el intimismo narcisista. Mirarme y mirarme y mirarme cada vez más. Cito de nuevo a Billy Jäger: si nos internamos en un camino espiritual, reconocemos inmediatamente nuestra caducidad y experimentamos al mismo tiempo cuánto estamos apegados a las cosas, etc. Desapegarnos. Y os cito aquí
3 o 4 frases tomadas del Bhagavad Gita, que es un texto popular muy famoso de la sabiduría hindú. O Partha, así habla Krishna. O Partha, Krishna, una de las divinidades más populares de la India. O la forma de la única divinidad, sin nombre. Cuando un hombre pone a un lado todos los anhelos que surgen en la mente y se reconforta solamente en el Atman, en el ser verdadero, en tu ser, entonces es llamado el hombre, el ser humano, de sabiduría estable. Entonces sabes vivir. Y en otro texto, el que no es perturbado por las penas y no anhela las alegrías, el que está libre del apego, miedo e ira, ese es llamado el asceta de sabiduría estable. Y también, el que no siente apego en ninguna parte, el que no se alegra ni se entristece, ya le sobrevenga un bien o un mal, la sabiduría de ese ser humano es estable. Y también, el ser humano que abandona todo anhelo y obras sin intereses, libre del sentido del yo y de lo mío, el sentido del yo y de lo mío, ella alcanza la paz. Y paso al cuarto punto, la comunión, la atención, el silencio, el desapego y la comunión profunda con todo lo que es, con todos los seres. Y os cito aquí un texto de Thich Nhat Hanh, un monje budista vietnamita, que ha creado el neologismo de interser. Dice, si eres un poeta, podrás ver sin dificultad la nube que flota en esta página, en esta hoja en blanco. Sin nubes no hay lluvia, sin lluvia los árboles no crecen y sin árboles no se puede fabricar papel. ¿Veis? Un árbol frondoso, con hojas, ramas, flores, frutos, con pájaros, nidos, cantos. En esta hoja, ¿lo veis? No imaginar, ¿lo veis? Las nubes son imprescindibles para que exista papel. Si no hubiera una nube, tampoco habría una página, de modo que podremos afirmar que la nube y el papel interson. Contemplamos de nuevo la página con más intensidad y podremos ver la luz del sol en ella. La luz del sol en ella. La página y la luz interson. Si seguimos mirándola, podremos ver al leñador que taló el árbol y lo llevó a la factoría para que lo transformaran en papel, y veremos el trigo con el que hicieron el pan, con el que sustentó la familia. Ese hombre, su mujer, su familia, el calor del hogar, interson, con la hoja, y con el árbol, y con la luz, y las nubes, y la lluvia. Si contemplamos aún con mayor profundidad, incluso podemos vernos a nosotros mismos en cada página. No resulta un proceso muy difícil, porque mientras la miramos, forma parte de nuestra percepción. Vuestra mente y la mía están ahí, no falta nada. Están el tiempo, el espacio, la tierra, la lluvia, los minerales, el suelo, la luz solar, las nubes, los ríos, el calor. Todo coexiste con esta página. Por eso considero que la palabra interser debería figurar en el diccionario. Ser es interser. Y esto hay que decir de cada uno, de cada una de nosotras. Yo intersoy, tú inter eres, inter somos. Con todos, no solamente entre nosotros, con todo lo que respiramos, la gota del agua que bebemos, la tierra que pisamos, el asfalto, la contaminación. Inter somos con todo, con todo. Bueno, pues esa dimensión profunda forma parte también de la calidad de la vida. Paso a un quinto punto. Espiritualidad política para una política espiritual. Dice también la espiritualidad es por esencia revolucionaria.
puesto que no está contenta con el statu quo. Es la constante fuente de la juventud de las religiones y con ello también de la sociedad. Las religiones no han sido precisamente muy revolucionarias. Su impulso originario sí, como Jesús. Jesús fue un gran revolucionario. El mundo actual, como he apuntado, está regido por los poderes financieros y la economía al servicio de la política al servicio de una economía que mata. Es urgente una espiritualidad política para la transformación del mundo. Es urgente inventar una política realmente espiritual, una política con espíritu, una política inspirada, que permita respirar a los seres humanos, a los pueblos, a la comunidad de todos los pueblos, a la comunidad de todos los vivientes. No puede existir una verdadera política sin espiritualidad, no religiones ni creencias, esas cosas no, sin espíritu, sin alma, sin aliento vital. Por supuesto, tampoco puede existir una verdadera espiritualidad que de una forma u otra no se traduzca en esa praxis política subversiva, de muchas maneras, pero que de alguna forma transforme algo. Todos no podemos hacer todo, solamente podemos hacer una cosita, las grandes causas en las pequeñas cosas, pero eso poco que esté de nuestra mano, eso ha de ser motivado e impulsado, no por coerción ninguna, no por expectativas, no por creencias, no, sino porque salga, porque la vida misma nos inspire, ¿no? El espíritu nos lleve, ¿no? Bien, pues necesitamos esa espiritualidad, es urgente, esa espiritualidad de la resistencia o de la esperanza activa, animada por la ruaj, el espíritu, ruaj, en hebreo, el término bíblico, la ruaj que vibraba sobre las aguas primeras de la creación. Si me permitís todavía un poquitín, sexto punto, una espiritualidad transreligiosa. Espiritualidad transreligiosa. No digo irreligiosa, no necesariamente. No digo tampoco antirreligiosa, no necesariamente. En cualquier caso, siempre transreligiosa. Es decir, que trascienda la forma religiosa, aún en el caso en que alguien viva esa espiritualidad en un marco religioso. Necesariamente tiene que trascender ese marco religioso. Toda forma, toda creencia, todo rito, toda norma, todos sistemas. Se puede vivir la espiritualidad dentro o fuera de toda o de una religión, o incluso contra ella, pero en cualquier caso la espiritualidad atraviesa y conduce más allá de toda religión, en cuanto cuerpo de doctrinas, ritos, normas. Ninguna creencia, ni dogma, ni rito, ni norma moral concreta es esencial para la espiritualidad profunda. Pueden existir o pueden no existir, o pueden ir cambiando, como de hecho van cambiando. Las creencias son formas de pensar, que dependen de la cultura, de la educación, de la situación y de la historia que ha vivido cada uno. Pues bien, resulta que las creencias, al igual que los ritos, de prácticamente todas las religiones tradicionales, e incluso también de los nuevos movimientos religiosos, dependen de una cultura que ya no es la nuestra. Y aquí es donde se plantea a las religiones tradicionales, también al cristianismo, un gran problema. Si se dan cuenta de que todo su cuerpo, todo su credo, todos sus dogmas
todas sus creencias tradicionales. Dios arriba, que premia, castiga, que creó el mundo, la libertad, el pecado, el premio, qué sé yo, todo, lo sagrado, lo profano, los ritos, la misa, los dogmas, la transustanciación, la Inmaculada Concepción, la infalibilidad del Papa. Son creencias, creencias, creencias que no valen nada, que en un tiempo han tenido algún sentido, que siempre han dependido de una determinada cultura y que hoy, a poco que alguien haya asumido lo que ha aprendido en la universidad, y supongo que cada vez más allí donde la universidad se extienda y donde la cosmovisión del mundo cambie la imagen del ser humano de acuerdo a las ciencias, las religiones se quedan sin todo ese montaje, sin ese andamiaje, sin ese suelo de creencias, se quedan sin nada, se caen. Es lo que les está pasando, es lo que les pasará. Síntomas de esto, pues muy cerca de nosotros, asistid a cualquier misa, cualquier domingo, ¿no? Yo suelo ir a misa. Bueno, suelo ir a misa, bueno, porque es mi historia, porque, bueno, pues no sé muy bien por qué, pero sí, bueno, hay día, a veces no le va, a veces le va. Pero yo me encuentro ser muchas veces el más joven, ¿no? Y tengo 65 años. Bueno, pues estas religiones tradicionales les quedan 2 días. Les quedan 2 días. Porque su lenguaje se queda sin sentido ante una cosmovisión científica y además globalizada y además constantemente en mutación, que es incompatible con las categorías, las nociones, la cosmovisión, la antropología, la imagen de Dios muy teísta, con psicología humana, separado de nosotros, todo eso, igual que los ángeles o los demonios imaginados así, se acabó, eso se acabó. O les damos otro sentido o dejamos ese lenguaje, una de dos. Pero seguir manteniendo a largo plazo va a ser difícil. Bueno, os quito, podría extender mucho más este punto, pero María Corby dice, ha llegado la hora de que nos planteemos abandonar las formas, y es un jesuita, la hora de que nos planteemos abandonar las formas religiosas y todos sus aparatos de creencias y organizaciones en todas sus variantes para poder cultivar en las nuevas condiciones culturales lo que se conoció como espiritualidad, y por estructura y dinámica cultural de la nueva sociedad no puede adoptar formas ni creyentes ni religiosas. Un sabio jesuita de 86 años, María Corby, etc. Bueno, pero esto lo decían ya, bueno, lo han dicho todos, después, a ver si me refiero. Bueno, dejo aquí y paso al último punto. Algunos testimonios. Decía que lo han dicho, iba a leeros algo de Paul Tillich, por ejemplo, un teólogo protestante de la primera mitad del siglo XX, que ya decía esto, ¿no? Que el cristianismo no puede seguir acompañado de las prácticas y las creencias religiosas tradicionales, ¿no? Bueno, algunos testimonios. Os invito a que en casa leáis el capítulo 1 de Isaías, donde dice: ¿de qué me sirve? Dios habla al pueblo. ¿De qué me sirven todos vuestros sacrificios? Estoy harto de holocaustos, de todo el culto, de vuestras fiestas, de vuestras asambleas. Isaías, año 700 aproximadamente antes de Cristo. Jeremías, hacia el siglo VI antes de Cristo.
No os fiéis de palabras engañosas repitiendo el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si enmendáis vuestra conducta y vuestras acciones y practicáis la justicia, si no oprimís al inmigrante, al huérfano y a la viuda, entonces podréis vivir en este lugar. ¿Y Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que tiene creencias religiosas o prácticas religiosas entrará en el reino de Dios, que significa la vida, sin más. O la parábola del buen samaritano. La verdadera religión, ¿en qué consiste? En hacerse prójimo del herido. Y el modelo no es el sacerdote, ni el levita, ni el judío ortodoxo, sino un samaritano heterodoxo o infiel. Y el capítulo 25 de Mateo, ¿no? ¿Cuánto hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños? A mí me lo hicisteis. Y la religión ahí puede existir o no existir, pero es siempre algo superfluo. Quería leeros, os voy a leer para terminar, perdonadme, algo sobre otros autores que, no siendo religiosos hoy, son testigos de una profunda espiritualidad. Espiritualidad atea, espiritualidad agnóstica, espiritualidad laica, como queráis llamarla. El autor más citado en este sentido es André Comte-Sponville, un filósofo francés, ¿no? Que entre otros libros escribió, uno en castellano lo tradujeron, el alma del ateísmo. Estaría mejor el espíritu del ateísmo, porque él reivindica la espiritualidad, pero dice que para él Dios no existe y que la religión, se puede vivir sin religión. Se puede vivir sin religión, pero no sin espiritualidad, dice André Comte-Sponville. Él vive, de hecho, sin religión alguna, pero quiere vivir la espiritualidad y Dios para él no existe, pero existe la fidelidad, el amor, el misterio de la realidad, la sensibilidad, todas esas cosas, ¿no? Y cuando se le pregunta ¿qué es espiritualidad?, él responde: somos seres limitados, que nos abrimos a lo infinito, seres efímeros que nos abrimos a lo eterno, seres relativos que nos abrimos a lo absoluto. Esta apertura es el espíritu mismo. Y en el epílogo dice: espiritualidad es nuestra conexión finita con lo infinito, nuestra experiencia temporal de lo eterno y nuestra aproximación relativa a lo absoluto. André Comte-Sponville. Y termino con una cosita que leí hace unos días de Hubert Reeves. Es un famoso astrofísico canadiense muy mayor, debe de tener cerca de 90 años, pero todavía pues está plenamente lúcido. Y le preguntaba en una entrevista, le preguntaba: ¿se define usted como agnóstico? Y responde: cuando se dice agnóstico, pensamos en alguien que no sabe. Yo más bien me siento sobrepasado ante la realidad, como astrofísico que es. Sobrepasado. Pero no cuando estudia las grandes galaxias, no, todo. Porque hay galaxias dentro de una partícula, dentro de un átomo. Hay galaxias enteras e inmensas, infinitas, ¿no? Bueno, pues sobrepasado. Y cuando se le pregunta ¿qué es lo sagrado para usted?, ¿cómo lo experimenta?, dice: lo experimento en la música. Escucho mucha música. La música nos sobrepasa. Las salas de conciertos son mis iglesias. Un místico, dice, es alguien que no está convencido de que la última verdad es la inteligencia. Tiene acceso a una percepción de algo que le sobrepasa.
Y le pregunta también, ¿y cuál es el sentido de la vida para usted? Dice, no sé si la vida tiene sentido, pero podemos darle sentido. Tenemos la oportunidad de hacerlo por la compasión, la empatía. La vida lograda se articula en 3 campos, espiritualidad, de un agnóstico, ¿no? En 3 campos. La ciencia, descubrir, comprender. El arte, crear y contemplar la belleza. Y la empatía, vivir en consciencia con los otros. Para mí son las 3 claves para analizar la humanidad. Crear, comprender y vivir alrededor del sufrimiento humano. Por ejemplo, un testimonio de espiritualidad laica, ¿no? O dejamos eso de laico, espiritualidad, ¿no? Esa urgencia cultural importante hoy, tal vez, más que nunca. Bueno, pues perdonadme que me haya prolongado. Gracias. Era simplemente preguntar a ver si podías repetir los nombres del jesuita y el filósofo. María Corbí. Mariano, en catalán, Mariano. Mariano, sí. María Corbí. Sí, y él tiene, entre otros, sí, ya, que espiritualidad laica. Sí, me ha gustado. Y André Sponville. Sí, el francés. El francés. Sí. André Comte, C-O-N-T-E, Sponville, S-P-O, es un apellido doble. Comte, como el filósofo, sí. guión, Sponville, Sponville, S con empieza con SP. Gracias, Sponville. Hubert, con H, Hubert, Reeves, con V, R-E-E-V-E-S. Hola, mira, yo es que soy nueva en este mundo. Para mí la espiritualidad apareció en un momento que realmente fue una necesidad y me gustaría que me aclararas algo. Cuando has hablado de que hay que entender la realidad conforme es y no conforme la percibimos, si yo la percibo de una manera, ¿cómo sé que es real o que es simplemente una percepción mía? Si empezaras a distinguir esto es lo real y esto es lo que yo entiendo y tal, bueno, pues ya serían constructos mentales tuyos. No hace falta ni siquiera que tú sepas formular en qué consiste la experiencia absoluta de la realidad. No se formula, ¿no? Simplemente se mira. Sentir, en cuanto contraponemos a pensar, tampoco me gusta esa contraposición, porque, dejar ser a la realidad que sea. Y no hace falta que estés mirándote. Cuando miras la realidad, ¿estás mirando la realidad o me estaré yo construyendo una imagen? No, mira. Si más, deja de ser. Deja ser a todo lo que es.
y mírate, siéntete, vívete en profunda comunión con todo lo que es y despreocúpate de saber delimitar exactamente cuándo empiezas a tener una experiencia absoluta y cuándo empiezas a tener una experiencia relativa de esa realidad. No. Mira, atiende, sé. Hemos dicho que tampoco podemos renunciar hoy día pues, a la tecnología, a la ciencia, o sea, que va un poco de la mano en nuestra situación actual, en la espiritualidad, etc. Dentro de la espiritualidad, bueno, uno si analiza, por ejemplo, en Europa, el siglo XIX, estaba el mesmerismo, magnetismo animal, dentro el hipnotismo, dentro de las disciplinas del yoga y tal, hablan de los vientos, pero por ejemplo en la acupuntura se habla de los meridianos, etc. O sea, estamos hablando de una especie de tecnología espiritual o metafísica. ¿Esto se trata, se estudia, o es todo... ¿Hacemos un estudio teórico? Esa es la pregunta. ¿Hay una tecnología espiritual o existe en pañales? ¿Hay algo de tecnología espiritual? Dentro de este mundo occidental que se revela contra lo clásico, lo caduco, por el surgir de la ciencia de cada día, por el surgir de la tecnología. Ya. Pues no sé si sabría responderte. Hay mucha sabiduría tradicional, más o menos ligada a esas formaciones que llamamos religiosas, pero que no tienen por qué ser religiosas, simplemente culturas. También en el seno de tradiciones sapienciales, que a lo mejor tampoco han de ser calificadas como religiosas. Me refiero a todo el mundo de la India, es una religión. Las Upanishads son religiosas, qué sé yo, más allá de lo que para nosotros constituye propiamente el concepto de religión y los elementos que la conforman, como son creencias, ritos, normas y una organización social. Más allá de eso, hay una gran sabiduría dentro o fuera de esas tradiciones, culturas, religiones. Una sabiduría que nos enseña prácticas, si quieres llámale también técnicas, como la meditación. Prácticas para silenciar la mente. Bueno, de eso os hablará Enrique Martínez de Lozano, ¿no? Él es un gran especialista en estos instrumentos de sabiduría para practicar el silencio, el desapego, la meditación. Bueno, y el yoga es lo que explica, pero también toda la tradición zen, nacida a la vez del budismo y del taoísmo, pero también todas las tradiciones indígenas que no están suficientemente consideradas, y la acupuntura, la medicina, estas culturas tradicionales, a diferencia de lo que pasa con la modernidad, que ha separado lo que es la ciencia de lo que es esa mirada más integral, global de la realidad. Las culturas antiguas son mucho más holísticas en ese sentido, ¿no? Son miradas más contemplativas y globales a la realidad. Y por eso medicinas también que tienen más en cuenta no solamente lo empírico demostrado, sino la intuición y pues esto que llamamos la espiritualidad.
Hoy las ciencias me parece que pueden aportar, de hecho están aportando muchas nuevas formas de incidir o de facilitar pues estos estados de atención o estados mentales de paz o conciencia, ampliar la conciencia, qué sé yo, pues sí. Las neurociencias, a mí me tocan unas conexiones o una determinada zona de mi cerebro y yo de pronto me agito o me pacifico, o de pronto a lo mejor puedo tener no sé qué visiones, o puedo ampliar mi campo de conciencia, o puedo obsesionarme y angustiarme. O sea, todo lo que en nosotros sucede tiene un soporte material en sentido amplio y neuronal en sentido estrecho. Y las ciencias lo analizan. Y las ciencias pueden también ofrecernos pastillas, tratamientos, intervenciones, igual que para arreglar desarreglos del cerebro, pues también para mejorar nuestra espiritualidad o nuestro aliento vital. Podría ser. Y yo creo que la ciencia debiera invertir, entre otras cosas, pues este camino también, ¿no? Lo que pasa es que a Microsoft y Apple y Amazon, pues no sé hasta qué punto les interesa eso o por qué no es lo más productivo. Pero la ciencia es un instrumento que cada vez es más importante para incluso mejorar la espiritualidad, ¿no? Pero de momento la ciencia creo que es incapaz de ofrecernos la solución a nuestra necesidad de aliento vital amplio y armonioso, ¿no? Y mientras no tengamos otras formas o recursos, pues tenemos que seguir utilizando entre otras cosas, pues las formas que nos han enseñado las grandes tradiciones sapienciales, como es, por ejemplo, la meditación básico. Parece que la meditación, además lo avalan, las neurociencias también lo avalan, que las neurociencias puedan ofrecer otros caminos, no alternativos, pero sí complementarios para que nuestra meditación sea más profunda y mejor. No tengo duda de que sí, pero de momento yo creo que nada es alternativo y excluyente de nada, sino que de todos los medios debíamos hacer un uso inteligente y también despierto, lúcido, porque no podemos... y en ese sentido has hablado de... Yo creo que hay mucha credulidad también, en muchas prácticas, ¿no? En mucha superstición, no sé, en movimientos religiosos alternativos. Yo creo que la ciencia es siempre muy necesaria porque distingue muy bien lo que está comprobado y lo que son constructos mentales. ¿No? Y de los constructos mentales no podemos prescindir, pero tampoco hay que fiarse del todo. En ese sentido, las ciencias nos ayudan a ser más lúcidos y críticos. Además, las ciencias nos pueden ayudar a mejorar nuestra espiritualidad o nuestra meditación, pero creo que todavía no lograrán enseguida las ciencias, entre otras cosas porque no es en eso en lo que están invirtiendo las grandes empresas financieras que están detrás. No sucederá enseguida que las ciencias nos puedan resolver nuestro problema profundo de aliento vital, ¿no? Y de conciencia ampliada. No sé si te he respondido. Aquí. Sí. De la charla me queda un poco como una sugerencia a una contraposición entre lo que es el concepto de religión y espiritualidad. Quisiera dar una explicación como conceptual más, no sé si teológica, de lo que implica la religión, porque desde un punto de vista personal, la religión per se
pues no debería oponerse a la espiritualidad, pues como católico y como no católico que pueda ser yo. De hecho, los autores o una autora como Karen Armstrong sugiere que las grandes guerras de civilización y por lo que se anda concibiendo un mal en la religión, que son los fundamentalismos, ella sugiere que son fuentes contrarias precisamente. De hecho, las guerras fundamentalistas son seculares, más que religiosas. Entonces quisiera ver, o como expandir un poco el concepto de religión y por qué en cierto punto se podría contraponer a la espiritualidad. Si he dicho o he sugerido que hay contraposición entre espiritualidad y religión, me corrijo. No quería decir eso. No hay contraposición. Yo también soy practicante católico. Y ya he dicho, bueno, pues no sabría decir con toda claridad por qué mantengo determinadas prácticas. Pero bueno, es mi opción. Yo, de momento, tengo una opción muy clara de, bueno, acompañado de otras prácticas, por ejemplo, meditativas, en fin, a mi manera muy pobre, pues seguir manteniendo prácticas religiosas tradicionales. ¿Por qué? Bueno, pues porque son mis raíces, porque es mi historia, porque es mi gente, porque es mi comunidad. Ahora, tampoco tengo ningún empacho, al contrario, de practicar con budistas, cuando tengo la ocasión, o con otros cristianos de otras iglesias, ortodoxos, o qué sé yo. Hace poco estuve emocionado pues, en una liturgia de la Catedral, San Paul Catedral de Londres, porque las vísperas de allá, bueno. Y al día siguiente con los ortodoxos y con los musulmanes. O en una sala de conciertos, como decía Hubert, mis iglesias son. Entonces, no hay contraposición. Para mí, de hecho, como lo vivo, no hay contraposición. Yo tengo, además, la opción, no sé si auténtica o no, de mantener determinadas prácticas y símbolos y lenguajes. Leo el Evangelio todos los días y hago, no sé, mantengo mis símbolos religiosos cristianos todos los días. Y Jesús es para mí la figura inspiradora por antonomasia, no exclusiva de nada. Lo que sí he dicho, entonces no contrapongo en nada, lo que sí he dicho es que los ritos, como las creencias, todo el credo, cristiano, católico, como incluso todas las normas morales, son indiferentes. No se contraponen a la espiritualidad, pero son indiferentes propiamente a la espiritualidad. La espiritualidad profunda no depende de las formas, puede darse en unas formas o en otras. Y si uno va muy lejos en la realización, que no es mi caso, de su espiritualidad, podrá tal vez prescindir de toda forma. No concibo muy bien cómo se pueda prescindir de toda forma, pero sí que puede ir despojándose de unas formas y después de otras, y después de otras, y después de otras, y despojarse de todos, aunque sea para luego manifestarse en otras formas. No contraposición, pero tampoco hay dependencia. Tú ahora sigue tu camino dentro de tu práctica católica. Trata de ahondar, no te aferres a las creencias, ni a los ritos, ni siquiera a las normas morales que te han enseñado. Deja que en ti fluya y se manifieste el aliento vital, el espíritu, que es el espíritu de Jesús, que tampoco contrapuso a la religión, pero sí la distinguió muy claramente en las parábolas, por ejemplo, a las que he hecho alusión. Y trata de vivir eso profundo, esa cualidad humana profunda, que es lo que vemos en Jesús.
y en tantas otras figuras religiosas o no, me importa, trata de vivir eso y que te lleven a eso tus prácticas y tus creencias, tus símbolos religiosos cristianos, pero sin aferrarte a ellos. Si te aferras a ellos, los absolutizas y entonces puedes chocar con el que absolutiza y se aferra a otras formas, como puede ser un anglicano, un luterano o un musulmán. Entonces vienen las guerras de religión. Las guerras propiamente son siempre, sí, seculares, pero no pocas veces, la mayoría de las veces, sucede que se justifican en nombre de unas creencias o de unas instituciones religiosas y de fondo, lo que no se dice nunca, hay intereses que no son espirituales, pero se justifican con creencias religiosas no espirituales, religiosas, que se absolutizan. Eso es fundamentalismo. El fundamentalismo lleva a la confrontación. Vamos a ver, mira, refiriendo al artículo de Jordi Soler, cuando has hablado de la industria de la espiritualidad, a mí se me han quedado ahí grabadas unas frases que tú has comentado sobre mindfulness, yoga, ¿no? ¿A qué se refería él el gran negocio, ¿no? ¿Cómo está montado? Tú nos has dado datos de yoga en Norteamérica y, bueno, que es la cuarta fuerza, ¿no? De alguna manera, de meditación. Yoga, si está bien llevado como todo, pues la meditación, liberar la mente a través del cuerpo es muy importante. Por ejemplo, pero yo me pregunto, ¿y entonces qué? Si no nos sirve, que la industrialización ya la vemos, La espiritualidad, si no practicamos tampoco estas vías, ¿de qué nos sirve entonces? Porque la espiritualidad la tenemos que buscar cada uno en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser, en lo social, en lo político, en lo económico, en cambiar. Todo eso lo entiendo perfectamente. Pero mi pregunta es, ¿y por qué y para qué? ¿Por qué y para qué la espiritualidad o estas formas? Las formas, pues, ¿por qué? Bueno, pues cada uno puede tener sus motivos. Y, claro, entre las puntualizaciones que se podrían hacer, habría que hacer a Jordi Soler, es que, bueno, pues en el yoga hay de todo, pero como en la práctica de la misa hay de todo. Y a lo mejor el significado económico de toda la práctica católica es mucho más importante que lo que significa la práctica del yoga. Y se podría decir lo mismo, pero no es porque el yoga sea malo, tampoco porque la misa de por sí sea mala, ¿no? Es cuando eso se convierte en camino fácil, ¿no? Bueno, o en camino fácil en el sentido de superficial, un poco narcisista, excusa para mirarme más a mí mismo, es decir, para depender más de mi ego. Pero esos son los peligros de todo. De ninguna manera habría que decirle a Jordi Soler, significa que el yoga sea malo, ¿no? El yoga es, aparte de que hay muchas formas más o menos espurias de practicar el yoga, pero puede ser un camino perfecto. Él lleva más de 5.000 años, ¿no?, de práctica contrastada, con todas sus ambigüedades, de modo que yo de ninguna manera diría que el yoga sea malo, ni lo opondría en absoluto a la espiritualidad, como un obispo de cerca de aquí hizo hace poco. No, no se contrapone más el yoga a la espiritualidad que la misa. Depende de cómo viva uno la misa, depende de cómo uno y para qué pues practique el yoga. Y bueno,
En el fondo yo sí le puedo dar la razón también a Jordi Soler en el sentido de que, bueno, pues a lo mejor no hace falta tampoco gastarse mucho para practicar una meditación diaria de 20 minutos o de 1 hora o de sesiones de media hora sin salirte de casa. Hombre, de vez en cuando te vendrá muy bien hacerlo con un maestro. Te vendrá muy bien. Y al yogi le vendrá muy bien. El yoga no consiste en hacer asanas, en hacer... No, el yoga es una espiritualidad, es un camino de espiritualidad. Y yoga además es el final del camino en el sentido, yoga significa unión. Yoga significa ser lo que eres. Llegar a ser lo que eres y a través de la conciencia, o a través de la toma de conciencia, o a través de la devoción, del puro desapego y de la confianza, o a través de las prácticas o a través de la vida, ¿no? Entonces, en absoluto desautorizaría. ¿Cómo voy a desautorizar la práctica del yoga? Es un camino muy bueno, ¿no? Pero que tampoco dependamos de determinadas prácticas y pongamos ahí no sé qué expectativas y lo hagamos, en fin, porque me hace sentirme bien. Sí, hay que hacer las cosas que te hacen sentirte bien, pero que ese sentirte bien sea cada vez más profundo y no solamente pues reducido a mi bienestar intimista, personal, un poco narcisista. Es el peligro real de la espiritualidad convertida en moda y en negocio que señalaba Jordi Soler, pero eso no significa en absoluto que haya que desestimar esas prácticas. Aquí, José Milla Esquer. Bueno, me da un poco pudor la pregunta porque igual es una tontería, pero ahora mismo hablabas de a través de la vida y mi pregunta era ¿a qué edad nace la espiritualidad? ¿A qué edad surge en la persona la espiritualidad? Y si surge en todas las culturas, en todos los lugares a la misma edad, no sé, pues pensaba un poco pues porque veo que parece que hace falta como un cierto a través de la vida para que en las condiciones que comentabas tú surja, o bueno, pues no sé, lo relacionaba también con condiciones culturales, educacionales y demás para que surja esa espiritualidad, pues incluso como padre, ¿no? Lo pienso, bueno, pues estamos, lo que dices tú del mundo moderno, la ciencia, que lo quiere ser omnipotente, pero bueno, pues aquí estamos una cuadrilla, ¿no? ¿A qué edad surge la espiritualidad? Si lo sabes. ¿A qué edad biográfica de sí, las personas? Sí. ¿O a qué edad de las civilizaciones? Bueno, ¿a qué edad? Pues no sé, yo supongo que a cada edad todo lo que es está movido por el espíritu. Espiritualidad se refiere normalmente no solamente a lo que somos en el fondo, sino también a la forma consciente de serlo. Pero que eso que llamamos conciencia, en definitiva, está muy ligado a nuestro cerebro y a su capacidad en nuestra especie humana Homo sapiens. Con una capacidad cerebral muy aumentada estaríamos hablando de otras formas de conciencia y de otras formas de conciencia mucho más ampliada, y yo ahí no puedo descartar nada. Un niño de 5 años es muy espiritual, lo traduce a su manera y en su medida, ¿no? Se ha solido poner la edad del uso de razón, antes lo que podía poner a los 7 años o a los 8 años. Bueno, pues es razonable, a esa edad el cerebro adquiere una formación más capaz, ¿no? Hay una especie de salto. O cuando se pasa a la juventud. Hay ritos de transición en todas las culturas, religiosas o no, como les queramos llamar, entre los 12, 13 para las chicas, 13, 14, 15 años, el paso a la juventud, es decir, cuando uno ya es capaz de ser más consciente y de adoptar las opciones de manera más libre,
Pero bueno, pues el adulto sería el que en principio, pero la adultez humana y espiritual no coincide tampoco con los años, sino que, y en definitiva, en buena parte de las tradiciones, también en la Biblia, la edad en la que uno nace realmente a la espiritualidad es la ancianidad. El anciano ha sido considerado como sabio, un poco en contra de nuestros parámetros culturales actuales, ¿no? La ancianidad en el sentido de que sabe ponderar lo que vale, lo que no vale. La ancianidad en el sentido de que es libre de su yo, una buena ancianidad. La ancianidad en el sentido de que vuelve pues, al origen puro y desnudo de lo que es, y la renuncia de todo lo que nos ata a nosotros mismos y a cualquier cosa. La ancianidad como libertad, conciencia, desapego. Esa es la espiritualidad, ¿no? Bueno, como creo que él no lo va a decir, lo voy a decir yo. Llevamos ya casi 1 hora y 40 minutos. O sea, vamos a hacer pues, 2 o 3 preguntas más. Y ya pues, más tarde a las 8 no nos gustaría que se hiciera. Entonces, hacemos 3 preguntas y... Bueno, ahí va una. Yo quería preguntarle si el señor obispo de aquí estuviera en la sala, ¿qué le podría decir o de qué hablaríais si hablabais algo? Eso es todo. No sé, no he hablado nunca con el obispo, con el anterior sí, y no fue fácil. Pero me refería a la iglesia oficial, es decir, una pues, persona como usted, o como tú mejor. sí. Pues no sé, las diferencias que hay entre miembros de una misma iglesia o que han sido compañeros que podrían hablar, si pueden hablar además. Entonces me imagino que habría muchas, pues no sé, opinión, por decirlo de alguna forma. Y, bueno, Sí, bueno, pues supongo que llegaríamos pronto a la conclusión de que, bueno, pues vivimos como en planetas o universos o en paradigmas, que se dice hoy, muy tan distintos que no nos podemos poner de acuerdo en casi todo, o no sé, bueno, en casi todo a nuestro nivel mental. Es como si uno hablase euskera y el otro está hablando en castellano. ¿Quién tiene razón? No sé. No, son lenguas distintas. Y yo, si fuese a nivel personal al obispo, le diría, bueno, si a ti te sirve eso, sigue tu camino. Pero le diría, hombre, como eres responsable y parece que te atribuyes la verdad revelada, pues eso puede ser peligroso. Estás siendo, pues no sé, norma para demasiada gente. Claro, si esa norma es relativa, estás tal vez absolutizando cosas que son demasiado relativas. Yo le diría, bueno, pues que la historia de la propia Iglesia Católica ha sido tan contradictoria, afortunadamente e inevitablemente, y enseña tan claramente el límite de todas las creencias que procuren no absolutizar ninguna. Porque puede ser dañina una creencia, una práctica, una norma, cuando se absolutiza y cuando se impone. Y yo le diría, como he tenido ocasión de decirle a mi propio obispo, pues yo no pretendo estar en la verdad. Si estoy en el error, lo único que pido es, así se lo dije, lo único que pido es
pues que haya en la iglesia también un lugar, en la iglesia donde hay lugar para, en fin, tantas ambiciones y tantos egos y tanta pederastia y tantas cosas, no, pues que haya también un pequeño lugar para mi error. En la iglesia un lugar para el error, es lo que me contestó, y eso es lo que a mí me parece peligroso. Ellos llaman, eso es relativismo, estás fuera de lo que es propiamente la revelación, estás en la religión natural, o que se has diluido tu identidad cristiana. ¿Eso es bueno o es malo? Pues depende de cómo lo viva uno, pero para ellos eso es de por sí malo. Y ahí es donde pues ya no podríamos entendernos muy bien, y es mejor dejarlo en paz. Una penúltima pregunta. Muy bien. Bueno, es que ricasco.